Tú nunca obtienes algo por nada, aun cuando se trata de las cosas espirituales. Siempre recuerden eso. Recuerdo cuando estaba aún en mi adolescencia, alguien dijo de mí: ella es una chica con suerte. No fue suerte, mi amigo. Yo sé el precio que pagué. Conozco el precio. Así que todo lo que podía predicar era de la salvación. Pero de repente me di cuenta de que había una tercera persona de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo tenía que saber más con respecto a esta maravillosa tercera persona de la Trinidad. Tenía que saber más acerca de ella. Esto, amigos, forma parte de nuestros libros Perlas de Sabiduría y El Espíritu Santo, enseñanzas de Kathryn Kuhlman. Lo pueden encontrar en Amazon en formato físico y en formato digital. Les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Esperemos que los disfruten y les sea de mucha bendición. Vete, tu fe te ha salvado, por Kathryn Kuhlman. Era domingo por la mañana. Para la mayoría de las personas era solo un domingo más. Sin embargo, para George Orr iba a ser uno de los días más importantes y emocionantes de su vida. 21 años y 5 meses atrás, George sufrió un accidente en la fundición donde trabajaba en Grove City, Pensilvania. Muchas veces, durante todos los años que George trabajó en los hornos, había repetido la misma rutina sin problemas. Llenaba un vertedor pequeño de hierro fundido del tanque de al lado del horno de fundición. Él y 2 trabajadores más lo llevaban donde debían verter el hierro en los moldes que tenían que hacer ese día. La mañana del 10 de diciembre de 1925 se llenó el vertedor más de lo acostumbrado. Cuando regresaron al horno, vieron que había quedado un poco de metal en el vertedor. Se apuraron a devolverlo al gran depósito que estaba casi lleno con metal recién fundido, antes que se solidificara. Al verter el hierro, salpicó. Lo vi venir, dice George, e instintivamente cerré mis ojos. Pero un párpado no es protección contra el hierro fundido ardiente. Me quemó y me atravesó el párpado y cocinó mi ojo. Llevaron a George, que estaba tremendamente dolorido, a la enfermería. Rápidamente la enfermera de la empresa le sacó la astilla de metal que ya estaba endurecida y había atravesado el párpado. La astilla era un poco mayor que un grano de trigo. Enviaron urgentemente a George a un oculista, que le dio un analgésico y dijo moviendo la cabeza: «Lo siento, Orr. Usted no va a poder ver nunca más con ese ojo». Le esperaban 6 meses de sufrimiento. El hierro es venenoso y se le infectó el ojo, a pesar de las precauciones que tomaron y del tratamiento que le hicieron. El sufrimiento era tan grande que no podía ni acostarse. Durmió durante 6 meses en el living para no molestar al resto de la familia. George consultó a varios médicos al año siguiente, incluyendo un doctor muy famoso de Butler, Pensilvania, quien, después de examinar el ojo afectado, lo internó en el hospital.
Luego de realizarle varios exámenes, le dieron el diagnóstico final. No iba a volver a ver nunca más con el ojo derecho. Por lo tanto, en 1927, el estado de Pensilvania le dio una compensación por la pérdida de su ojo en horas laborales. Como si fuera poco el perder un ojo, él empezó a notar que el otro ojo se le estaba poniendo mal. Se le hacía cada vez más difícil leer y, como él dice, mucho antes de que oscureciera, tenía que dejar lo que estaba haciendo porque no podía ver. No le dije nada a mi familia, pero ellos, al igual que yo, sabían que estaba perdiendo la vista. Entonces George fue a uno de los oculistas más famosos del país de ese momento, en Franklin, Pensilvania. El especialista le explicó que la ceguera de su ojo derecho hizo que el ojo sano se esforzara demasiado. A pesar de que usaba lentes, el ojo sano estaba sobrecargado por complementar la vista que le faltaba en el otro ojo. George investigó si una operación podría mejorar el ojo dañado, pero le respondieron que no. Las lesiones fueron demasiado profundas. George iba a quedarse totalmente ciego. A principios de 1947, la hija mayor de Orr le contó a su padre acerca de unos programas radiales que había escuchado y le propuso a él y a su madre que fueran a uno de esos servicios de milagros. En marzo fueron al primer culto evangelístico de sanidad. No me convenció la primera vez que fui, dice George. Yo sabía que existían muchos predicadores de la sanidad divina que no eran verdaderos y estaba a la defensiva. Tenía que asegurarme de que ese ministerio era confiable. Esa noche, él y su esposa hablaron mucho tiempo acerca del servicio. George pensó mientras hablaban y finalmente dijo: «Estoy seguro de que Kathryn Kuhlman tiene algo. Quiero ir de nuevo y la próxima vez que vaya voy a prestar atención». Durante los próximos 2 meses fueron varias veces. George dijo: «Mis dudas desaparecieron cuando vi la magnitud y la seriedad de ese ministerio. Supe que era verdadero». El domingo 4 de mayo, 2 de sus hijos casados visitaron a sus padres con sus respectivas familias. Habían planeado almorzar juntos a la 1 en punto. Casi a las 12 del mediodía, unos amigos, que era una pareja joven, iban al servicio. «Pensamos que tal vez ustedes querrían venir con nosotros, George. ¿Por qué no?», les dijeron. «No», dijo George. «Tenemos visitas y todavía no comimos. Además, es muy tarde, no vamos a encontrar asientos». Sin embargo, sus hijos les insistieron a sus padres que fueran. Sabían que si ellos no estuvieran allí, su padre habría ido a la reunión. Finalmente George y su esposa aceptaron. Subieron al automóvil de sus amigos. Llegaron tarde, el culto ya había comenzado. El auditorio estaba lleno. Cuando ya se habían resignado a quedar separados durante 3 o 4 horas, que era lo que solían durar los cultos del domingo, de pronto vieron exactamente 4 asientos en la 4ª fila de la sección del centro. «Parecía que esos asientos nos estaban esperando», dice George. «Entramos y nos sentamos. Muchos fueron sanados ese día, pero George no». Él contó
Entonces la señorita Kuhlman dijo algo que yo nunca antes oí. La sanidad es para todos, igual que la salvación del alma mediante la fe. Yo pensé, si es así, Dios, sana mi ojo, por favor. Yo no le pedí por los 2 ojos. Esa fue su única oración. Inmediatamente el ojo ciego comenzó a arderle muy fuerte y, aunque tenía fe en que Dios le iba a sanar ese ojo, George no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su párpado quemado en el accidente tenía forma como la de una V corta. Muchas veces, al pestañear, las pestañas se le enterraban en el ojo y le dolía y le ardía. George creyó que ahora le estaba ocurriendo lo mismo. Sin embargo, luego notó que una señora que estaba sentada a su lado le miraba su abrigo en la zona del pecho. Él bajó la vista, se miró y se dio cuenta de que su abrigo estaba todo mojado con las lágrimas que le brotaban a borbotones de su ojo ciego. Me acuerdo que sentí vergüenza, dice George sonriendo. Saqué el pañuelo y limpié mi abrigo. La reunión terminó y George se levantó y salió caminando por el pasillo. Notó que no podía caminar derecho. Entonces le dijo al joven que vino con él: siento algo muy raro. No sé cómo explicarlo, pero algo como que vino sobre mí y no lo entiendo. Por supuesto que era el poder de Dios. Él nunca antes lo había experimentado. Ambas parejas regresaron a Grove City. Cuando doblamos para tomar la ruta, cuenta George, vi las señales de tránsito de la carretera. Ruta 8, Ruta 62. Nunca antes había visto las señales de tránsito. Sin embargo, todavía no me había dado cuenta de lo que estaba pasando. Subimos por la montaña y de repente me pareció como si una nube oscura que estaba tapando el sol se corriera y dejara pasar los rayos del sol fuertes y brillantes. Miré el cielo, pero no había ninguna nube. George supo que algo tremendo había sucedido. En ese momento pasaban por una parte de la montaña desde donde se veía otro sector más bajo de la carretera. George cerró su ojo sano y con el ojo que había estado ciego por más de 22 años, pudo ver los automóviles que subían por la otra montaña. Me quedé mudo, dice George. No podía creerlo y no dije nada. Estaba maravillado. Al final le dijo a su esposa: ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Lo veo todo! Cuando llegaron a casa, George entró por otro lado del que acostumbraba a entrar. Se entraba por un pasillo hacia la cocina, pero ese día George entró por el living y caminó por el corredor hacia la puerta trasera. En la cocina, dice él, había un reloj que yo compré. Era un reloj de pared con una esfera pequeña. Antes de acercarme al reloj, mi esposa me preguntó: ¿qué hora es? ¿De verdad puedes ver con ese ojo? George se tapó el ojo sano y dijo: son las 6 menos cuarto. Su esposa dijo, sonriendo y llena de alegría: ¡oh, gracias a Dios! ¡Es verdad! ¡Puedes ver! Yo no oré por George, ni lo toqué. Él se sanó cuando estaba sentado en el auditorio esa tarde de mayo de 1947,
sin que yo lo supiera. George volvió a la clínica donde, hace 21 años, el oftalmólogo le hizo los lentes para el ojo sano. El médico que lo atendió había muerto y otro médico lo sustituyó. George le pidió que le examinara su ojo, pero antes le dijo: «Este ojo tiene una gran historia». «Bueno», dijo el doctor. «Lo escucho». George le preguntó: «¿Usted cree en la sanidad divina?» «Sí», dijo el médico. Entonces George supo que tenía libertad para hablar y le contó lo que sucedió. El oftalmólogo le hizo un examen detallado y le preguntó: «¿Dónde le hicieron los últimos lentes?» Cuando George respondió: «En esta clínica», el oculista dijo: «Entonces su historia clínica debe estar aquí. Espere un minuto». Fue a la oficina y volvió con la historia clínica del paciente. Leyó y releyó los informes, mientras miraba a George muy intrigado. Volvió a poner los documentos en su lugar y terminó el examen. Al final dijo: «Señor Orr, la cicatriz de su ojo derecho desapareció completamente. La última vez que lo examinaron, ¿usted sabía cuán mal estaba su ojo?» George asintió con la cabeza, recordando su gran temor de quedar totalmente ciego. «Bueno», dijo el oftalmólogo, «usted fue sanado maravillosamente, no solo de uno, sino de sus 2 ojos». 2 semanas después de su sanidad, George decidió hacerle una broma al médico que lo atendió en Butler cuando estaba internado. O sea, al doctor que le dio el informe del Seguro Social que le dio la compensación del Estado por la pérdida total de su ojo. «Yo sabía que no se iba a acordar de mí después de tantos años», dice George. «Así que fui con mi esposa y llevé el certificado de compensación. Entré en el consultorio como cualquier paciente y le pedí que examinara mi ojo. Después de terminar el examen, George le preguntó: «Bueno, ¿cómo está mi ojo?» El médico respondió: «Está perfecto. Un ojo está un poco mejor que el otro, pero es una diferencia insignificante. Mis propios ojos están así», dijo el médico. «Su ojo izquierdo es perfecto. El derecho tiene una visión del 85% normal». En ese momento, George sacó de su bolsillo el carnet de la pensión que tenía por la pérdida total de un ojo. El doctor leyó el documento maravillado y dijo: «Esto es increíble». No trató de negar la sanidad. No podía, porque la historia clínica estaba ahí, allí, frente a sus ojos. Dios hizo un milagro en la vida de George Orr. «Señor, que reciba la vista», fue su oración. Y, al igual que el ciego Bartimeo hace casi 2000 años, la respuesta fue: «Vete, tu fe te ha salvado». Marcos 10:52. Que Dios los bendiga.